La verdad que ese tema lo hemos conversado muchas veces, Mm. es parte de un guión, hay un guión internacional que da resultado, que provoca eventualmente éxitos en el corto plazo a quienes están dirigiendo en este momento la política nacional de distintos países, y que por distintos motivos se ha construido ese guión. Hay una obra recientemente publicada que se llama Los Ingenieros del Caos, Ujú. que justamente analiza los distintos individuos que han tenido influencia en la construcción de los discursos políticos de distintos dirigentes en distintos países, como por ejemplo Steve Bannon en Estados Unidos, y bueno, el que fue uno de los exitosos estrategas del Brexit en Inglaterra en su momento, con una consultora especializada que nace por primera vez y hace esta experiencia con los algoritmos. Y bueno, eso siempre se ha pretendido manipular la opinión pública, manipular los comportamientos sociales, administrar las conductas desde la distancia por vía de distintos instrumentos, ya sea tecnológicos, ya sea discursivos, como en este caso, simbólicos, y en algunos casos se ha logrado un determinado grado de éxito. Ahora, cualquier éxito de esa índole, más tarde o más temprano, tiene límites, porque hay un fenómeno que se llama la realidad fáctica, que son los hechos mismos, que hacen que las ideas o los argumentos que yo pueda, digamos, persuadir, me van a servir muy poco, porque a la larga se van a imponer determinadas realidades, que tiene que ver con el fracaso de estos modelos específicamente, que tiene que ver con las políticas de ajuste en el caso de Argentina, las políticas de concentración de riqueza, las políticas de financiamiento de la especulación, y eso ya lo hemos vivido. ¿Cuál es el problema? Que tarda tiempo en verificarse empíricamente que esa realidad no conduce hacia ningún lugar. Recordemos que el gobierno de Menem sostuvo la burbuja de la convertibilidad durante 10 años. Así que yo alguna vez les dije que había que esperar, este es un proceso que recién empieza, no va a ser sencillo modificar esta realidad, porque además está concatenada con otros fenómenos que son globales y que están impactando en la Argentina. Ahora, en el medio, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que predicar, hay que divulgar las ideas que nosotros creemos que son verdaderas, hay que mostrar los datos empíricos que son comprobados de cómo esto está fracasando, y ser muy tolerantes con la sociedad, porque las personas no tienen obligación de entender todo, ni tienen la capacidad para sustraerse de estos flujos de odio que nacen como consecuencia de vivencias en distintos aspectos, provocadas también por errores que nosotros hemos cometido en distintas instancias. O no errores, sino conductas equivocadas en el sentido de que creíamos que eran verdaderas, pero que no han provocado el resultado deseado, sino por el contrario han provocado un resultado negativo. Yo los venía listando antes de que terminara el gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner, y lo divulgaba eventualmente y quedaba como que estaba en contra del gobierno, pero en realidad eran muy obvios para mucha gente, y otros que estaban muy compenetrados con las ideas estratégicas del gobierno a nivel general, no visualizaban los impactos que ello iba teniendo. Lo propio ocurre acá en San Juan. En San Juan se han cometido muchos errores que son normales. El problema es que no hay la capacidad para revisar esos errores a tiempo. Creo que los errores los podemos cometer. Lo que hay que tener es la capacidad de saber revisarlos a tiempo, cuando los datos son
empíricamente comprobable. Yo tengo una larga experiencia en eso porque me tocó en la década de los 90 hacer encuestas, hacer consultoría, juntarme con gobernadores, caso concreto en su momento con el fallecido Juan Carlos Rojas, que no quería aceptar, por ejemplo, que Escobar era una realidad absolutamente imbatible en un momento determinado, y se negaba no a llevar a cabo una estrategia que fuera superadora de Escobar, sino directamente se negaba a aceptar que esos datos eran verdaderos. Y esos errores los líderes, los gobernantes los suelen cometer y no lo ven a tiempo. Y lamentablemente después ya es tarde, porque la dinámica social es muy veloz. Y los hechos suceden, digamos. Y le puede estar pasando esto a Milei, porque en estos días también, no sé si en una entrevista o en esta misma locución de la cual veíamos un fragmento recién, en la que trata de inmundos y descerebrados a los empleados públicos, y cucas y toda la cuestión, también habló de que hay adhesión popular por estas políticas de recorte y por lo que está haciendo el gobierno, y dice que tiene encuestas que así lo demuestran, digamos, ¿no? Junto con eso, tira un montón de números que algunos son reales, otros no, o que están leídos de una forma extraña, y por otro lado, uno ve que la gente se manifiesta en la calle, o que tu vecino te dice que le va peor y todo el mundo dice que está peor. Le está pasando eso mismo a Milei, digamos. Evidentemente exactamente. no está viendo lo que está pasando, exactamente. ¿no? Es Porque así. la realidad se va a imponer en algún momento. O aún cuando lo veas. O sea, a veces ocurre lo siguiente. Yo lo puedo estar viendo, pero no me queda opción. Yo he participado así digo, lo cuento a nivel personal porque viene a cuento en esta mesa. En mesas de trabajo donde todos sabíamos que estaba todo mal y había que construir un discurso optimista, digamos, porque tampoco podés hacer vos, siendo parte de un gobierno, querer construir un discurso que acepte la realidad absolutamente en los aspectos negativos, es decir, estamos súper endeudados, no vamos a llegar a cubrir la deuda externa si seguimos así. Primero que si divulgás eso, impregnás de pesimismo, y ese pesimismo puede ser como la nafta arrojada al fuego, para todos, para todo el país incluso. Pero además porque un gobierno tiene la obligación de tener una perspectiva que vaya más allá de lo que inmediatamente se está visualizando. Es como ustedes acá en la empresa pueden tener una serie de obstáculos, pero no es que no lo vean, sino que lo que tienen que enfocarse es en reconstituir la voluntad y la fuerza de trabajo para poder superar esos obstáculos. En consecuencia, ese acto de voluntad, de poder, ese acto de creación de la realidad que tiene que tener un liderazgo, que tiene que tener un partido político, que tiene que tener un elenco de gobierno, se tiene que poner en acción también. Y ahí es cuando aparece el líder o el gobernante como mintiendo, pero en realidad está como asumiendo la responsabilidad. Ustedes habrán escuchado los discursos justamente en colación a la guerra de Irán e Israel, que ambos países estaban muy deteriorados, uno porque atacaron antes, como el caso de Israel, por sorpresa, con una acción de inteligencia que los iraníes no la tenían registrada, obviamente. Y por el otro lado, los israelíes, cuando empezaron a recibir los misiles, no imaginaban que tenían semejante competencia los iraníes, por cuanto que todos sabían que es un ejército más o menos poderoso, qué sé yo, pero es del tercer mundo, es medio como un país subdesarrollado, entonces no imaginaban que iban a calcular eficientemente los objetivos, iban a escaparse del domo de hierro, etcétera. Bien. Y no obstante, igual, en el medio los discursos eran absolutamente optimistas, tanto de un lado como del otro. Porque en una guerra, y nosotros lo vivimos, en una guerra no se puede
estar todo el tiempo predicando el desaliento y la derrota, porque necesitamos que el pueblo tenga fuerza, voluntad y espíritu de sacrificio. Lo propio ocurrió acá también en la guerra de las Malvinas. Entonces, si lo vemos en términos de deber ser, uno diría, bueno, pero es muy mentiroso, es muy falso, en cuanto que éticamente no correspondería. Pero si lo vemos en términos del realismo político, que es el que predomina a la hora de la toma de decisiones, aunque no sepa nada del realismo político, a la larga termina imponiéndose en la praxis, y los tipos terminan diciendo esto. Los que observamos tenemos que decodificar eso y explicarle a la gente que lo hicieron porque están muy mal parados y tienen miedo y están acorralados y o han cometido errores, pero nosotros nos compete esa misión. Del gobierno no podemos esperar que diga otra cosa que no sea lo que dice. En este momento todo indica que este proyecto, a partir de las elecciones de octubre, provoca una devaluación, y la devaluación va a provocar un aumento de la inflación, por ejemplo. Se va a ir al bombo la supuesta conquista que ha logrado. Y eso va a provocar, obviamente, un ajuste mayor al que estamos sufriendo ahora, y eso va a provocar conflictos sociales, no cabe la menor duda. Aun cuando mucha de la gente que salga a la calle tenía expectativas y tenía vocación de apoyar a este gobierno, pero digo, cuando las personas pierden capacidad adquisitiva, no pueden pagar los servicios, se endeudan para comer, no pueden mantener el nivel de vida que tenían y sufren y están doloridas, no pueden estar conformes. Ahora, hay un segmento de la sociedad que va a estar conforme siempre con estas políticas porque obtienen beneficios. Ahora, siempre es así, hay sectores que obtienen beneficios y hay sectores que no lo obtienen. El tema es que la mayoría de la sociedad no lo obtiene en estos sistemas, porque no está repartida de manera equitativa la riqueza de antes ya de cualquier gobierno, y porque es muy débil la línea divisoria entre comer y no comer. Y por lo tanto ahí estamos todos usted se queda sin trabajo 2 meses y ya tiene que empezar a vender todo lo que tiene porque tiene que seguir viviendo. No se espera demasiado tiempo para perder condiciones sociales. Es ese sector también que está un poco despolitizado, ¿no? Ese sector que dice, bueno, con este me va mal también, voy a cambiar, voy a votar otra cosa, ya está, digamos, como que... Porque también tenemos eso en esta sociedad actual. Es que ahí tenemos una sociedad que se ha modificado. En mi barrio la gente dice, bueno, yo igual, que es el laburante, con el que se encuentra todos los días. Bueno, yo igual me tengo que levantar igual, esté quien esté, yo laburo igual, si no salgo de laburar. Bueno, porque son mecanismos de autojustificación, en el sentido de que cada cual tiene un proyecto de vida personal que realizar, independientemente de lo público, independientemente del régimen político, y tiene que ponerle fichas, digamos, porque en ese sentido es cierto, aun cuando estemos en una situación negativa, tenemos que ir a trabajar, tenemos que llevar a los niños a la escuela, tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos que hacer los deberes que día a día cada persona tiene que llevar a cabo. Si se desalienta, si se desestimula y si se involucra a un punto tal de estar sufriendo a nivel de lo que va a ocurrir, pierde competencias para la supervivencia. Lo que a mí sí me parece que el que dice eso, cuando lo dice de una manera tal que quiere negar los errores del gobierno, es porque está bancando al gobierno. Claro. Y lo está bancando y no lo quiere expresar abiertamente. Y el que banque al gobierno, en alguna medida, también, podríamos decir, no es algo negativo, porque los gobiernos necesitan ser bancados un tiempo determinado. El tema es hasta cuándo lo van a bancar. Esa es la Bueno, yo creo que la bancada va disminuyendo aceleradamente, y que en octubre, de seguir así las cosas, de
si ellos no revén alguna estrategia de ejercicio de gobierno, no resuelven algunos problemas, se van a encontrar con una sorpresa grave en materia electoral. Yo creo que uno de los motivos, por ejemplo, que les ha jugado muy en contra es el apresamiento de Cristina. El que a Cristina la apresen, y creo que eso el gobierno lo sabe, por eso es que se corrió de todo ese proceso, para no pagar el costo. El que a Cristina la apresen ha provocado una convocatoria de una gran parte de la sociedad en favor de Cristina, que es a la vez en favor de políticas públicas activas, de políticas distributivas, de etapas en donde la sociedad recuerda haber estado en mejores condiciones materiales que la que ha empezado a estar ahora. Y por tanto, me parece que eso ha generado un estímulo en sectores populares, no sé si en San Juan, pero sí en la Argentina más populosa, que son los que es Buenos Aires, las grandes ciudades que tienen cordones industriales deprimidos en este momento, que tienen una clase trabajadora que se ha empobrecido aceleradamente, que tiene problemas de distinta índole que hacen que la vida sea muy molesta diariamente, las distancias, las inundaciones, los lugares donde viven, la contaminación. Y tiene también los grandes centros donde están situados los organismos más importantes del Estado que Milei está desmantelando. Porque, a ver, nosotros en las provincias tenemos 4 o 5 organismos que son pequeños y generan empleo a una población relativamente pequeña comparativamente con el Estado provincial. Imagínense, ya le cerraron el correo, mucha gente cobraba a través del correo, lugares alejados, cerraron todo el correo. Ahora van a cerrar las sucursales del Banco Nación en la provincia de San Juan. Estamos hablando de Hacha, estamos hablando de Sarmiento. Han cerrado las sucursales de la FIP, han cerrado sucursales del ANSES, han descentralizado servicios en las provincias, pero no los han descentralizado con capacidad para que las provincias puedan intervenir en todo el proceso. Usted tiene un problema y no tiene cómo demandarlo, porque hay que ir directamente a Buenos Aires, porque ni siquiera tiene comunicación la provincia con esos organismos. Caso concreto en el RENAPER, que tenía un problema en otros días. Y así, hay una serie de situaciones cotidianas que van poniendo muy molesta a la sociedad, y eso me parece que va a verificarse en los resultados electorales. ¿Qué puede ocurrir? Que el que esté enojado no tenga otra opción, que ahí viene el otro problema, hasta qué punto la principal fuerza de oposición es seductora para los que están disconformes con el oficialismo. Claro, si por ahí es más seductor directamente no ir a votar. No ir a votar, como un acto de bronca que pasó ya en el 2001, que ponían, qué sé yo, un muñeco en el voto, digamos, ¿no? Como expresión de bronca, o había mucho voto blanco, mucho voto nulo, y además ausentismo, apatía. Creo que ahí está el desafío de la fuerza opositora, pero la disconformidad es creciente, es creciente. Yo conozco muchísima gente que antes estaba convencida en que esta era la oportunidad que tenía Argentina, y va visualizando paulatinamente que todo lo que advertimos se va verificando empíricamente. Oscar, y nada, pienso en esta cuestión, en lo que pasa en la calle, pienso en la participación popular, en la participación de la gente, ¿no? Y pienso también en preguntarte cómo ves el justicialismo en San Juan, porque no quiero pasar por alto que acabas de... Meteme un cambio de cámara, David. Que acabas de decir que en San Juan no es igual la ebullición que hay a nivel social, digamos, ¿no? ¿Qué estás viendo en San Juan y qué nos espera, digamos, ¿no? al justicialismo sanjuanino? Bueno, yo creo que esta es una elección que se define con claves, como todas las elecciones a diputados nacionales, a senadores,
a presidente, que han habido a lo largo de la historia democrática en la provincia, el actor principal es la política nacional. Y lo que sucede a nivel nacional crea las condiciones para que se repliquen los procesos en la provincia. Entonces, eso se vio cuando acá, digamos, Bravo estaba gobernando, tenía poder, etcétera. Alfonsín arriba pegó un salto y arrastró el radicalismo que nunca había ganado en San Juan, arrastró en el 1985 con los diputados nacionales, si ustedes se acuerdan, y le ganó al bloquismo muy fuertemente. No me acuerdo. Y se quedó, o sea, el radicalismo en San Juan nunca había ganado. ¿Bien? Históricamente, porque el radicalismo, digamos, desapareció con el bloquismo en la época de Amable Llones. Cuando Hipólito Yrigoyen lo puso a Amable Llones se llevó muy mal con los radicales y con los bloquistas, y que eran radicales, y se dividieron y se pelearon, y a partir de ahí eso terminó en la muerte de Amable Llones, que era el gobernador. Interventor. Bueno, o sea, sí, un interventor que era gobernador, exactamente, digamos. Tal cual. Porque, y bueno, y a partir de entonces, digamos, todas las cosas salieron mal, el radicalismo por eso nunca ganó, después vino la oleada del peronismo, y finalmente el bloquismo siempre hegemonizó la escena. En el 83 ganó, y en el 85 el plan Surruil, el plan Primavera empezó a andar bien, y inmediatamente pegó un salto el radicalismo en San Juan, y metió 2 diputados nacionales de los 3. Y el bloquismo no metió 1, lo cual era inédito. Y eso provocó que Bravo, que era gobernador, el que era hasta ese momento indiscutido líder de la provincia de San Juan, renunciara a la gobernación, nada menos. A partir de ahí vino Rodríguez Castro. Y lo propio ocurrió con el gobierno de menemista. Nosotros, el peronismo, no había ganado en toda la década de los 80. En toda la década de los 80. Habíamos perdido en el 83, habíamos perdido en el 85, habíamos perdido en el 87. Y era invencible el bloquismo, porque no obstante que Bravo había renunciado, después se reconstituye, y Gómez Centurión era un gobernador muy respetado, y gana en el 87 hasta el 91. Además tiene una maquinaria electoral impresionante. Inventaron cosas como el voto sábano, bueno, pero tenían una gran competencia. Pero ¿a dónde va? Y bueno, que yo te puedo seguir todas las elecciones en donde lo que pasa a nivel nacional provoca un impacto en la provincia. Por más que el gobierno de Orrego sea una maravilla, como lo es. Exactamente. Bueno, por más que el gobierno de Orrego ande bien, tiene un problema Orrego. ¿De qué se ríe? Porque yo no miro que me mueve la cabeza. Escucho a alguien con un poncho al lado mío que se ríe, no entiendo de qué se trata eso. Si Orrego se alía con la Libertad Avanza, tiene más probabilidad que si va solo, digamos. ¿Bien? Ahora, las probabilidades de que pierda competencia e identidad política si va con la Libertad Avanza son muy altas. Por lo tanto, lo más probable es que pretenda ir solo, o que la Libertad Avanza quiera despegarse de Orrego, en cuyo caso las probabilidades que Orrego gane no son muy altas. Por lo tanto, el peronismo tiene en San Juan una posibilidad de que, si a nivel nacional se cae la política de gobierno nacional y el peronismo en Buenos Aires y otros grandes distritos tenga una buena elección, arrastraría el electorado parcialmente de San Juan. ¿Vos decís que cambiaría un poco esta cuestión de 1 y 1 que se ha dado por hoy está vigente el tercio. Vamos a elegir a 6 personas. Hoy está vigente el tercio. Claro, tampoco es una elección tan grande para San Juan. Pero no tiene que ver tanto con cuántos diputados tenés, sino cómo vota la gente. Eso es lo que me importa a mí. Claro. ¿Quién gana? Porque el que gana está expresando un sentimiento, una demanda, una representación. De eso se tratan las elecciones. ¿Vos decís que vuelve la época en la cual el peronismo mete 2 diputados y Cuando yo digo senadores? Que podría eventualmente tener éxito, estoy pensando en que de los 3 meta 2. ¿Bien? Por el sistema proporcional.
porque inmediatamente se mueve un poco los números, ya el que gana puede doblar al segundo. Y ahí Orrego se quedaría sin lugares, porque sería eventualmente, segundo, eventualmente, sí. Wow. Para eso va a tener que el gobierno provincial constituir un discurso muy claro respecto de la provincia, y no lo tiene, porque no lo puede tener tampoco tan claro. Tampoco tuvo un discurso muy claro, siempre jugó a hacer equilibrio, digamos, ¿no? ¿Qué discurso? ¿De qué discurso habla? No, digo la posición política. No, yo digo claro porque... claro, yo estoy con Casimiro, nunca le escuché un discurso. No, pero fueron claros en qué sentido, que no estuvieron con el peronismo, no estuvieron con Cristina, no estuvieron con el gobierno de Alberto, en el sentido que se mantuvieron permanentemente unidos en el devenir del tiempo como fuerza opositora, y eso redundó en beneficio de todos los partidos que estaban allí adentro, que eran insignificantes históricamente, sino salvo ahora en el contexto de estar unificados todos en un frente. Convengamos que eran fuerzas inexistentes. Sí, claro. Y sin embargo, aún así, se preservaron como una importante fuerza, ayudados, por supuesto, por los compañeros. Por los compañeros y por una acción de la Justicia Nacional que impidió la candidatura de Sergio Uñac, y eso le generó la gran oportunidad, y el error de Uñac de poner al hermano, que era muy mal candidato, digamos, ¿no? Che, yo estoy muy entusiasmado con lo que acabas de decir, digamos, es un análisis interesante, ¿no? Pienso, ¿cómo están las negociaciones en este momento entre el orreguismo? ¿Cómo se llama? Producción y Trabajo. Producción y Trabajo es el partido. El partido, bueno. Y el frente era un frente donde él integraba, digamos, parte del PRO, por lo tanto estaba incolumnado. ¿Cómo está el diálogo? ¿Cómo está el Vallejos? Pero digo, fuerza demócrata de centro derecha. ¿Se sabe algo de cómo está el diálogo ahí con La Libertad Avanza? Que el gobernador decía que querían hablar. No, yo no conozco detalles, no participo, pero me parece a mí que la naturaleza del acto político te lleva previo a una elección, a evaluar la posibilidad de aliarte con alguien. Y esta posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza está vigente y abierta desde el primer momento. Pero bueno, eso tiene un montón de problemas, porque no es tan sencillo, porque recordemos también... Y en Buenos Aires, por ejemplo, no está sucediendo. Parecía que iba a suceder y finalmente... Claro, porque La Libertad Avanza también, en esta actitud de Milei de ir por todo, está como ensayando una estrategia avasallante, a saber, proponerse ir por todo, por los cargos, sí, desde esa identidad que es una potencia política. O sea, las identidades son potencias políticas. Cuando yo tengo claro qué soy, qué quiero y quiénes son mis adversarios, yo marco lo que se llama en política el campo antagónico, claro, digamos. Y eso me constituye a mí en una parte necesaria de la lucha. Cuando yo estoy en una actitud silenciosa, timorata, tibia, que no tengo claro exactamente qué represento y por lo tanto mi identidad está desdibujada, allí tengo ventajas competitivas, desventajas competitivas. Y por tanto, en este caso, La Libertad Avanza tiene una identidad, tiene una ventaja competitiva, y la tiene en el marco de ese discurso, que es un discurso violento, un discurso agresivo, un discurso cruel, como él mismo se autocalifica. Bueno, capaz que se puede pensar... Y eso le suma dentro de un campo, sí, no suma dentro del campo en el que estamos nosotros, pero sí le suma en el campo de ellos. Por eso también es que ganaron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, ¿eh? Y por eso es que han obtenido algunos réditos desde que nacieron hasta ahora. Recordemos que cuando nacieron no existían y ahora tienen un partido que tiene identidad en todas las provincias, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen? Que están gobernando y entonces además del discurso tienen que mostrar realidades. Claro. Esto no es solo discursivo. Y también está esta cuestión de que el PRO o Cambiemos piensa que La Libertad Avanza se lo va a fagocitar, digamos, ¿no? Si se unen.
por supuesto. Ese es un pensamiento que se me ocurre, podría tener el gobierno. Claro. Ya está fagocitado. Creo que el gobierno de Dorrego tiene que tener ese análisis, ¿no? O sea, ¿cómo gano las elecciones del 2027 son? Claro. Si quedo fagocitado por La Libertad Avanza, digamos, ¿no? Así es. O chocado. Junto el PRO está en el peor de todos los lugares. Eso desde ya lo sabemos. Macri está parado en un lugar electoralmente muy difícil. O sea, los peronistas pueden estar mal parados también en algunos lugares, en otros están mejor. Los compañeros del PJ, algunos que tienen... ¿Qué le dicen los compañeros del PJ? Yo quiero decirles que no estoy afiliado. Sí. Bueno, lo que ya saben ustedes. Pero bueno, que aparentemente, no habría tanto recambio, digamos, ¿no? Seguirían las dos líneas entre la línea en el peronismo de San Juan. Exactamente. Es que no va a haber porque Uñac y Rubén. Uñac y Gioja. Gioja. Lo que pasa ¿Pero es que Rubén o Sergio? No, Sergio. Siempre fue Sergio. El que fue gobernador fue Sergio, el que fue presidente del partido fue Sergio. Uñac, Rubén era un funcionario, un dirigente del conjunto, que tenía la relación, que tiene la relación de parentesco, pero digo, no tiene otro protagonismo que no sea hoy ese. En el caso... igual es una chanza la que hizo. No, está bien. Pero me interesa a mí aclararlo porque la gente no conoce cuáles son los actores. Tanto Sergio Uñac como José Luis Gioja son dos realidades políticas. ¿Qué significa que sean dos realidades políticas? Es que que son dirigentes que han tenido una gran trayectoria, han tenido las máximas magistraturas y tienen seguidores, y son muchos los seguidores. Y los seguidores que tienen poder también, son intendentes, son diputados, son presidentes de juntas departamentales, de estructuras territoriales, de sindicatos, de empresarios. Y por lo tanto, en este contexto de apenas 2 años no van a ser reemplazados, y mucho menos si no hay nadie que quiera opositarlos, porque no hay ninguno que quiera opositarlos de manera abierta, todos rabean por debajo de la mesa. Sí, porque medio que les cortan la cabeza si se ponen en... Y porque son relaciones de poder, porque es así, es como cuando vos odias a tu jefe, pero seguís haciendo lo que tu jefe te dice porque no tenés otra oportunidad para tomar una decisión. Son relaciones de poder, la política son relaciones de poder. Entonces, en términos de poder, ellos son hoy quienes están en un escalón por encima del resto, lo saben, no van a entregar ese lugar porque los que tienen el poder no lo regalan, como el que tiene el dinero no lo regala, y por lo tanto, los que quieran ocupar el lugar que ellos ocupan van a tener que confrontar. Uno es, por ejemplo, Baistro, que confronta, no tiene votos, creemos que no puede llegar a ganar, pero ha confrontado. El error ha sido confrontar por afuera. Otro es un dirigente que quería ser y que no ha podido ser y que se ha bajado, que era Gramajo, no ha podido y ha aceptado las relaciones de poder y se ha recluido en su territorio. Y lo que está dificultando la definición de la lista es simplemente el que Gioja quiere ser y probablemente Uñac no quiera que sea Gioja, porque Gioja quiere ser senador, quiere ser candidato a primer lugar en esta competencia electoral en alguno de los niveles que esté en disputa. Cualquiera, diputado, senador. Y claro, porque él tiene que ostentar una investidura pública para seguir haciendo política, para tener participación y protagonismo en la política nacional, para terminar su trayectoria en el Congreso de la Nación. O sea, es Uñac, lo que hicieron todos los líderes en la provincia de San Juan, Uñac, Abelí. Y Uñac no quiere estar. O sea, no sé, me parece como que Uñac porque le queda tiempo todavía a Uñac. No, Uñac tiene todavía para senador 4 años más. Sí. Uñac no aparentemente sería quien tiene la llave para habilitarlo a Gioja para que sea o no. ¿Bien? Toda vez que ya elecciones no van a haber. ¿Cuál es el problema? Que el sector de Uñac propone a otra persona que es Cristian Andino, que es una persona competente, ha sido intendente, ha tenido
un buen desenvolvimiento político, pero que no tiene la prestancia, la envergadura que tiene Gioja, digamos. Era el candidato que iba con Uñac como gobernador, ¿no? Exactamente. Candidato a vicegobernador. Sí, claro. O sea, Gioja ha sido 3 veces gobernador de San Juan, y en el último mandato Sergio Uñac fue vice. Claro. Y luego Sergio Uñac fue candidato a gobernador porque Gioja lo autorizó. Si él no lo hubiera autorizado, no hubiera podido ser candidato. En el devenir del primer mandato tuvieron algunos desencuentros, y en el segundo mandato ya directamente se produjo un distanciamiento de ambos entre sí, y compitieron mutuamente en una primera instancia para la elección partidaria del PJ en el año 2020, y luego en la general del 23 Gioja ocupó un sublema en oposición al sublema del Sergio Uñac. Sí. Y bueno, es muy interesante. Eso se ha descomprimido un poco, ese conflicto, pero ahora queda... Escúchame, ¿y estaría también ahí el Chimbero? ¿Cómo se llama? No, Gramajo no está. Gramajo no estaría. No está en carrera. No estaría en la lista. No, porque primero ayer vencieron el plazo para la presentación de lista y no se presentaron. Creo que Daniel Rodríguez, la intendenta de Chimba, no se presentaron listas. El espacio más espacios para las mujeres, digamos, ¿no? Dentro de la lista. Están jugando por el segundo puesto, digamos. O sea, ya está. Pero ya se cerró la lista, no me queda claro. No, se ha cerrado el plazo de acuerdo al cronograma electoral. Sí. Por lo tanto, no ha habido ninguna lista, no hay una contienda interna democrática hay lista unidad. de entre contenedores. No, eso obliga a que... Perdón, se ha cerrado entonces internamente para el partido. El cronograma electoral, porque recordemos para el partido. Claro, recordemos que ya no hay más pasos. Claro. Cada partido convoca a elecciones internas dentro de su propio partido, de acuerdo a su carta orgánica. En el caso del peronismo, tiene su junta electoral, ha convocado a la presentación de candidatos para ocupar las listas. Nadie se ha presentado, nadie ha juntado los avales, y por lo tanto ha fenecido esta fase de presentación de lista. Ahora hay que conversar. Ahora que tiene que conversar necesariamente y ponerse de acuerdo, y que sea el Congreso del Partido Justicialista el que proclame la lista unidad. Me da risa esto. Sí, una cosa... Bueno, pero esos son los actos de la vida. No se vayan a abstener como pide Grabois, que hay que abstenerse, que no hay que presentarse. Así como me dicen algunos compañeros peronistas, me dicen otros compañeros que entienden de la política, del campo nacional popular, sobre algunos compañeros peronistas que no están entendiendo lo que está aconteciendo en este momento, ¿no? ¿Por qué no están entendiendo? Con respecto, a las estructuras que se rompieron con la irrupción de Milei en la política, con esto de los mismos nombres, las mismas caras. Bueno, pero porque esos compañeros tienen que organizar una opción alternativa y tendrían que haber juntado los avales para presentarse a la elección. Yo no estoy defendiendo a los que están. Lo que yo digo es que en política no hay cambios mágicos. A ver, este país y esta provincia, a pesar de la crisis, a pesar de la desilusión, el desencanto, la falta de estímulo, etcétera, tiene una realidad organizada, que son partidos políticos que tienen el monopolio de las candidaturas, procesos electorales cada 2 y cada 4 años, sistema electoral, justicia electoral y derechos políticos para que participen. Si la sociedad no ocupa esos lugares, no participa, no presenta candidatura, no se ponen los dirigentes de acuerdo, no proponen personalidades alternativas a los que ya están, los que ya estuvieron van a seguir estando, porque son los que tienen el poder para seguir estando y son los que hacen política. Son los tipos que arman las listas, que militan, que van a la junta, porque la vida del partido está activa. Las juntas departamentales son locales, que va gente toda la semana, que se hacen actividades, que se hacen actos, se hacen eso reuniones. Está en funcionamiento, eso está y activo. Eso lo hace funcionar los dirigentes, que son los que compiten. Si yo no compito, yo no participo y nadie me va a venir a buscar. ¿Comprende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner en marcha... a tus amigos que participen, lo primero. Poner en marcha el compromiso participativo. Y eventualmente pedir modificaciones estatutarias para disminuir las exigencias, por ejemplo, que son difíciles de cumplimentar,
respecto de la cantidad de avales. Eliminan los avales. Algunos compañeros me van a decir, bueno, qué sé yo, no hubo mucha participación en el Partido Justicialista, en unidades básicas en los últimos años. Estoy hablando en la época de Gioja y en la época de Uñal también, digamos, ¿no? Claro, eso, sí. Eso me dieron algunos compañeros también. Porque cuando los partidos... Él trae la voz de los compañeros. Bueno, es que yo soy parte de esa realidad también en mi carácter de militante. Mi carácter de militante yo soy parte. En el sentido de que milito de una manera quizás no igual que la de un miembro de una unidad básica, pero participo y me comprometo. Yo que veo que a lo largo de los periodos gubernamentales el peronismo tiene una vida muy limitada, ¿no? Convoca a grandes masas de participación, no hay elecciones internas y democráticas porque se impone la autoridad del líder hegemónico, que es lo que pasó durante los 10 años del gobierno de Gioja, y eso desestimula a mucha gente que ve que está cerrado el partido, no cerrado la puerta, sino cerrado a la posibilidad de recambios, de movilidad, etcétera. Y ahí, ¿por qué es eso? Porque hay un egoísmo y porque hay un temor de que emerjan nuevos dirigentes y hay un temor de que se ponga en discusión el programa de gobierno y se problematice el ejercicio del gobierno. Entonces en el peronismo hay una tradición bastante vertical que persiste en el tiempo, que creo que son las cosas que tiene que modificar ante la sociedad actual, que es abierta, que es dinámica, que tiene nuevas exigencias, y las nuevas generaciones que son diferentes. Hay que abrir el juego, hay que participar. ¿Qué han hecho estos dirigentes? En vez de hacerlo, no lo han hecho. En esta instancia. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen temor de perder ellos las posiciones que han tenido. De hecho, las están perdiendo. Y ahí la única manera de contrarrestar eso es con otra fuerza alternativa. Yo no creo que por consenso ellos se vayan a ir a la casa. Creo que van a tener que someterse a una elección democrática para renovar sus legitimidades. De no ser así, van a perjudicar al conjunto. Bueno, se me ocurre mejor cierre que Zapabolesi. Espectacular. Yo estoy fascinado. Estoy fascinado con la charla. Mirá, llevamos 50 minutos charlando. Por decir, lo despidamos de Pedro. Y seguiría. Sí, bueno, por supuesto. Me gusta cuando se picotean dos peronchos. Ay, la paso re bien. Me parece que es un placer charlar con él, porque quizás, por supuesto, que lo invitamos para eso, para ver un poquito más desde donde él ve, digamos, ¿no? Yo lo que veo es desde la militancia que uno ha tenido, el territorio, los compañeros, la calle. No, y además estás tirando como un montón de títulos que, bueno, vamos a ver y algunas predicciones, como una especie de Nostradamus. No, es simplemente una deducción lógica de los acontecimientos y la experiencia. A mí me parece que... Dios quiera, Dios te oiga. Que están dadas las condiciones para, a partir de octubre, rever lo que va a acontecer en los próximos 2 años. Bueno, gracias, Oscar. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por el tiempo.